podamos todos juntos venir a rendir culto a nuestro Salvador. El culto de hoy está dirigido por el Comité de Evangelismo y tiene como lema el propósito del Calvario. Y me gustaría leer la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, los primeros 3 versículos, y luego desde el verso 20. Evangelio según San Juan, capítulo 17, los primeros 3 versículos. Amén. Dice así su palabra, yo lo leo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que lo obedecen. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el verso 20 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como decía el lema del culto de hoy es el propósito del Calvario. Y el propósito del Calvario, el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no fue otro sino que abrirnos o mostrarnos el camino al Padre. Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. El camino, la verdad, la vida. Eso es todo el propósito, todo el ministerio, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y padeció, fue para que nosotros tuviéramos acceso a nuestros pecados, nuestros errores, incluso nuestras rebeliones, hicieron separación entre el Creador y nosotros. Vino Jesucristo para romper esa separación y para abrirnos a través de su sufrimiento, a través del Calvario, el camino hacia el Padre. Vamos a orar. Y me gustaría darle gracias al Señor por ese sacrificio, darle gracias por la vida que nos dio y por la oportunidad que nos ha dado Él de conocer su palabra, de estar reunidos aquí, de haber en algún momento que alguien nos habló, en algún momento alguien nos invitó al culto. De alguna manera Dios nos encontró en nuestro camino de perdición y nos trajo hasta este camino, y ahora estamos como grupo reunidos para aprender de Él, para acercarnos más a Él. Así que vamos a orar dándole gracias por este momento, por la vida que nos ha dado, y para que este culto sea recibido allá en su presencia. Amén. Nuestro pastor va a pedir una oración. Soberano y eterno, poderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor.
dar una especie de testimonio. Mis padres
país, como sabrán, la mayoría llegaron de Colombia al Ecuador en el año 58, y a una de mis hermanas, ya vivía, que fueron de pequeñas, que creció en el Ecuador, en Santo Domingo, donde se inició la obra. Fue un hermano colombiano convertido, como nosotros, fue de Colombia a trabajar, y ella había estado convertido, que inició la obra. Y mi hermana y mi cuñada, ya se casó mi hermana, una de mis hermanas las mayores, yo todavía no había nacido. Y pasaba, dice, por la iglesia, por la puerta de la iglesia, porque vivían cerca. Y cuando yo esto lo había escuchado alguna vez como testimonio y no pensé que era de mi hermana y de mi cuñado. Dice que cuando pasaban por la puerta de la iglesia y estaban cantando y se ponían a bailar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, ellos ya son ancianos, mi cuñado, mi hermana. Y muchas veces nosotros nos enojamos o nos molestamos, a veces tratamos de mala manera a nuestros hermanos, o a nuestros hijos, o a nuestros padres, o a nuestros seres queridos que estamos hablando continuamente y no reaccionan al llamado de arrepentimiento, y como que nos molestamos nosotros, pero el que hizo el sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor sigue haciendo la obra. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vamos a orar, y hemos orado y seguiremos orando por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por quienes un día estuvieron, por quienes un día. Hay un versículo que dice, uno de los profetas que dice, en su angustia él se angustió y en su dolor, nuestro dolor es su dolor. Cuando algunos de nuestros seres queridos lo vemos sufrir, nuestro Padre Celestial siente ese dolor más que nosotros mismos. Así que vamos a pedir al Señor que nos aumente la fe, que podamos ver lo que Él ve, que podamos tener la paz en medio de la tormenta, como Él la tiene paz. Él es inmutable. A Él no mueve nada ni nadie. Él no se preocupa por el mañana, porque ya está en el mañana. Así que vamos a orar. Vamos a poner en la presencia de nuestro Dios a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todos a quienes nosotros podemos influenciar. Que el Señor sea usándonos como luz y que el propósito del Calvario se cumpla también en ellos. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo. Gracias, Señor del cielo y de la tierra, dueño del universo. Tú, Señor, que estás fuera del tiempo. Tú que estuviste hace 2000 años en el Calvario. Tú que estarás mañana con nosotros. Tú que has estado ahí llamándonos. Tú que eres el gran yo soy, el que no cambia. Aumentanos la fe, Señor. Llévanos allá arriba, a la montaña donde tú estás, donde tú miras todo con tranquilidad. Abre nuestros ojos para que podamos ver que todo está en tus manos, Señor. Nuestros
hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Nuestra vida misma, Señor, está en tus manos. Aumentanos, danos tus ojos para que podamos ver lo que tú ves, para que podamos agradecerte no solo por lo que has hecho, sino por lo que harás, porque de ti solo viene lo bueno, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Recibe esta oración y envía bendición y vida eterna desde tu santa presencia, Señor, hasta nuestras vidas, Padre. Recibe, Señor, este culto, estas oraciones. Recibe nuestras vidas, Padre. Que podamos ser ese recipiente de luz, podamos ser testimonio de la obra que tú haces en nuestras vidas, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Creo que el mayor pedido que podemos hacer a nuestro Dios es que nos aumente la fe. Con la fe, aunque no nos llegue para mover montañas, podemos tener la seguridad de que todo está en sus manos, de que todo es para que suceda lo que suceda. Él tiene el control. Aleluya. Vamos a orar con nuestra hermana Valeria Jimena. Venga hasta adelante. Nos va a contar lo especial y le pido a nuestro hermano John que mientras la hermana canta nos coja la ofrenda y que el Señor sea bendiciendo a cada hora de ella. Dios bendiga a mis hermanos. Soy yo, bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludando a la familia pastoral que está en este lugar, a cada uno de ustedes, a las visitas. Y le doy gracias a mi Dios porque me deja servir una vez más. Amén. Dándole gracias también al Comité de Evangelismo por haberme tenido en cuenta. Y voy a agradecer el nombre de nuestro Dios, dedicándole un especial. Amén.
agradecimientos, alabanzas a Él. Me gustaría, hermanos, hacer una oración que nos acompañe orando. Los hermanos del grupo de evangelismo estamos llevando nuestras oraciones a todos los hermanos y a todos los lugares donde estamos haciendo las reuniones familiares, en Anchena y dos hogares donde estamos visitando y hablando de los fundamentos de la palabra de Dios, enseñando las bases de este camino. En Molina hay varios lugares y como estamos viendo están llegando, gracias a Dios, bastantes hermanos, algunos ya han estado, están llegando desde Colombia especialmente, y la iglesia se está ayudando y necesitamos proveer nosotros como iglesia de lo espiritual. Necesitamos dar ese apoyo, esa necesidad necesita ser suplida. En lo material necesitamos más sillas, también en lo material puede que se necesite también algo como nosotros conocemos como la canasta familiar, a veces podemos ayudar, en fin, hay mucha necesidad material y espiritual. Y si el Señor nos ha puesto en este lugar, en este momento y en estas circunstancias, es para que seamos su instrumento. Así que le vamos a decir al Señor que nos use y que abra nuestros ojos para que podamos ver que nosotros sí podemos ser el instrumento que Él necesita. Nosotros en realidad lo necesitamos a Él, pero nos da el privilegio de ser nosotros los que debemos atacar. Él está detrás de nosotros. Él es el que hace todo y nos da a nosotros el crédito. Así que vamos a darle al Señor la honra y le vamos a pedir que nos siga abriendo puertas en lo material y lo espiritual para cumplir con su propósito, su voluntad en nuestra vida hacia los demás. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar. Y nuestro hermano Abraham nos dirige la oración. Señor del cielo y la tierra, a ti, Señor, sea la honra y la gloria por este lugar que se ha trazado desde el Calvario. Gracias, Señor, por la obra perfecta, por el sacrificio que se hizo desde antes de la fundación del mundo. Por ese propósito tuyo, Señor, nosotros estamos ahora aquí en este lugar. Y ahora te pedimos, Señor, que nos uses, que nos des todo lo que necesitamos espiritualmente para llegar a las almas nuevas que están llegando y que nos puesto en nuestro camino. Que nos des, Señor, lo material para suplir la necesidad de aquellos que nosotros tienen necesidad, Señor. Que podamos no solamente ampliar sencilla acerca de la iglesia en este lugar, sino ampliar el recipiente para tu presencia, Señor, que tu presencia, que la presencia divina se mueva en amplitud de nosotros, que veamos tu gloria, tu poder, tu espíritu, moverte en medio nuestro, Padre Santo. Muévete, Señor, a través de nosotros. Manifiesta tu poder en medio nuestro, para la honra, para la gloria, para la alabanza de tu nombre, Señor. Envía, Señor, de tu poder, Santo, Padre Santo. Nuestros hermanos de la alabanza nos dirigen en los coros. Nuestro hermano Dalton nos acompaña. Con él cantamos los coros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo le bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Bienvenido a
desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaba inquebrante, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, gloria al nombre de Dios. En tu nombre Jesús, para
mundo sepa lo que hago, la familia que vengo, si es que eso es, que vean el dinero que tengo o lo que sé hacer. Pero cuando venimos a los pies de Cristo sabemos que ese es el mejor lugar. Ese es el mayor lugar que podemos tener. Vamos a orar, hermanos, por las necesidades y vamos a pedirle al Señor que sea haciéndonos ver que todo lo que sucede es porque así lo ha querido. No hay nada que se escape del poder de su mano. No hay nada que no suceda en nuestras vidas que no sea para acercarnos a Él. Así que vamos a poner nuestras necesidades delante de Él, nuestras peticiones a sus pies también, y que nos aumente la fe para poder esperar en Él y no apresurarnos en nuestro orgullo y nuestra desesperación. Que el Señor sea tomando no solamente nuestros problemas y necesidades, sino nuestra vida entera, para saber que en sus manos es el mejor lugar donde podemos estar. Oramos también por nuestro hermano Abraham, que es el portador de la palabra. Que el Señor está hablando a nuestros corazones, a cada uno según nuestra necesidad. Y nuestro hermano pastor nos dirige en oración. Maravilloso y eterno Rey Jesús. Señor del cielo y la tierra, gracias por vos. Gracias porque podemos poner delante de ti todo lo que nos preocupa, las enfermedades de nuestro cuerpo, la preocupación por el sustento, la preocupación por los problemas que nos asedian. Ayúdanos, Señor, a depositar esa necesidad delante de ti. Estamos en tus pies, estamos ante ti, para pedirte, Señor, haz conmigo por ver tu voluntad. Hazme ver lo que tú ves. Abre los ojos, Señor, para ver todo lo que tú tienes para mí. Bendícenos, Señor, en esta hora de tu palabra. Habla a nuestro corazón. Usa, Señor, a mi lámina y llénanos, Señor, de tu palabra, de tu poder. Que salgamos, Señor, alimentando nuestra alma con tu palabra, con el pan del cielo. Háblanos, Señor, a nuestras vidas, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios bendiga, hermanos. Los saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo al pastor, cada uno, a su familia, a cada uno de los hermanos y a los amigos. Decirles que el Señor los ama. El Señor tiene propósitos en su vida y cosas grandes. Si usted se dispone a que Él toque su vida y toque su corazón, háblale en esta tarde el corazón al Señor. Él va a hacer cosas grandes y bonitas en su vida. Me gustaría, hermanos, que leyéramos la escritura en el Génesis 1. Génesis 1:23 y Juan Génesis 1:23, lo leemos todos a una voz. Génesis, le damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Me gustaría que comenzáramos con una alabanza. Tú
y así después de leer ponemos cómodos. Génesis 1, el 27, y también Juan 1, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vamos a leer también
en Juan 1, vamos a leerlo desde el 11. Dice, ¿lo tenemos? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Le damos una alabanza al Señor. Gloria al Señor, de cómodo, hermano. ¿Cuándo están sintiendo la presencia del Señor? Amén. Qué bonito que es sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Es un gozo, una dicha, es un privilegio adorar al Rey de la Gloria. Hermanos, miren, en Génesis 1:23 quería hacer un énfasis, ver que dice que la mayoría de personas, cuando uno evangeliza y cuando uno le habla del Evangelio, la gente cree que todos somos hijos de Dios. Entonces, vemos que en Génesis 1, el 27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, podemos ver que en este primer versículo, podemos ver que nosotros no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. ¿Cuántos lo creen? Así lo dice, ¿verdad? Entonces, Dios crea, al principio Dios crea al hombre. Dice que Dios creó a Adán y sacó de la costilla, sacó a su pareja, a su mujer, que vino a ser Eva, ¿no? Entonces, la palabra dice que el hombre, mientras estaba en obediencia, mientras obedecía, disfrutaba de la comunión con Dios. Pero podemos ver más adelante en la Biblia, cuando comenzamos a leer las Escrituras, que cuando el hombre disfrutaba de la presencia de Dios, Dios le hablaba directamente al hombre. Resulta que pasó un tiempo y el hombre desobedeció. Entonces, cuando desobedeció, cuando le dijeron al hombre que no tocara un árbol, un fruto que no debía de comerlo, ellos comieron de ese fruto, y por ese fruto que ellos comieron, por esa desobediencia, la gloria de Dios se alejó de esa pareja. Y podemos ver en el Génesis 3, podemos ver que la desobediencia del hombre, el hombre desobedeció y se alejó el Señor se alejó, o sea, Dios, el hombre alejó a Dios de él, porque Dios quiso estar siempre con ese hombre. Pero ¿qué pasó? Que el hombre desobedeció, aunque la que primero tomó el fruto fue la mujer, pero los dos vienen a ser uno, ¿verdad? Entonces, los dos desobedecieron ante los ojos de Dios y fueron desechados del paraíso. Entonces, la desobediencia del hombre causa sus estragos, causa problemas. Y la gloria de Dios se alejó de esta pareja. Y en Romanos 5:12, vamos a leer en Romanos 5:12, si me ayudan con el proyector. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, todos nosotros, dice que el primer hombre fue Adán y la pareja fue Eva, ¿verdad? Entonces, a raíz de ello, nosotros
Esos son los dos primeros hombres de la tierra y de ahí de ellos salimos todos nosotros. En Romanos 12:13, ¿qué dice? Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El 14. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura el que había de venir. Entonces podemos ver que todos nosotros, podemos ver que todos nosotros somos adámicos, ¿verdad? Aquí podemos observar que todos tenemos naturaleza adámica. Esto quiere decir que procedemos de la creación de Dios y no de la teoría o de la evolución, el cual relata que hemos ido evolucionando de modos o de cosas de estas raras que enseñan en la escuela. Entonces podemos ver que salimos de los dos primeros hombres de la tierra. Pero de esta forma el hombre natural es pecador, condenado a morir, y muchas veces somos condenados a morir no por lo que hacemos o por lo que se hizo, somos condenados a morir, sino porque nuestra esencia somos adámicos, o sea, salimos de Adán, y todos nosotros, imagínense, yo me acuerdo que cuando yo era un niño, hacíamos una fila así, y uno, cuando es niño, uno no tiene maldad, pero uno se ponía detrás, y como yo era uno de los más altitos, le cogía de más adelante y le pegaba, y pan me escondía, yo no sentía que estaba haciendo maldad. El niño que recibía el golpe le metía una patada al de más atrás, y yo me quedaba quieto, y decía, yo no te he hecho nada, y yo no veía que era malo, pero porque nosotros fuimos y crecimos o sea, nacimos inocentes, pero con el tiempo fue sacando nuestra manera de ser, de hacer las cosas malas y de hacer las cosas peores, ¿verdad? Entonces, es acertado decir entonces que somos así por naturaleza, somos nacidos de esa naturaleza caída del ser humano, que carece del deseo y de la mentalidad de aceptar y recibir las cosas que son de Jesucristo. Cuando nosotros andamos fuera de las cosas de Dios, nosotros nos predicaban, yo era uno de ellos, nos predicaban y decían, no, es que no me interesa, yo ando bien como ando, y andaba en una vida desordenada. Pero nosotros nos venían y nos evangelizaban, nos hablaban del evangelio, y nosotros no queríamos saber nada, porque éramos guiados por nuestras concupiscencias, por nuestros sentimientos, por nuestros deseos y por nuestra mentalidad. Pensamos de que todo eso que nosotros hacíamos afuera, pensábamos que estaba bien, que no pasaba nada. En Gálatas 5, el 19, dice, el 19-21, ¿qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué significa adulterio? Relaciones sexuales con alguien fuera de la relación matrimonial. Fornicación, relación sexual voluntaria entre personas que no son casados. Inmundicia se refiere a acciones o pensamientos sucios o impuros. Idolatría, el adorar ídolos, el adorar a alguien o algo en vez de Dios. Hechicerías, prácticas supersticiosas para someter a unos a influencias maléficas. Enemistades, aberración, hostilidad. Pleitos, contiendas, diferencia, litigio entre dos partes, celos, inquietud de la persona que teme que aquella a quien ama. Son los celos. La ira, la furia violenta. Las contiendas, contención, estragos y pleitos, disensión, el incitar a rebelarse en contra de la autoridad establecida. Herejías, creencia ajena a la doctrina establecida, envidias,
el desear las posesiones, popularidad, apariencia de otra persona, los homicidios, la muerte causada a otra persona por la otra, por lo común ejecutada legítimamente y con violencia. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver en esta naturaleza? De que todas las personas que practican todas estas cosas están, dice ahí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si nosotros hacemos todas esas cosas, nosotros no podemos entrar a la presencia del Señor, y mucho menos cuando nos morimos podemos decir, mi Padre pobrecito está en la gloria de Dios, si andaba haciendo todas esas cosas. E incluso nosotros mismos, cuando llegamos aquí a la iglesia, todas esas cosas da una vergüenza, porque cuando a uno se lo dice, uno dice, bueno, pero no pasa nada. Pero ya cuando uno comienza a leer la palabra, cuando uno le comienzan a explicar, y cuando a uno le comienzan a enseñar la palabra, y le dice que todas esas cosas, si las practicamos, no heredamos el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿O qué es lo que nosotros debemos de tratar de hacer? Tratar de cambiar. Nosotros por nosotros mismos nosotros no podemos. Pero si hay alguien que puede transformar el corazón, si hay alguien que puede hacer una nueva persona, un nuevo ser, que se llama Jesucristo. Entonces, cuando nacimos éramos inocentes, pero la inclinación natural es el pecado, por lo cual cuando alguien va creciendo entiende todas las cosas buenas y las malas, o sea, es consciente de sus pensamientos, de lo que ocurre a su alrededor, sabe lo que se debe hacer y lo que no. Existe mucha gente buena en el mundo. Miren, hay mucha gente buena, e incluso hay personas que frecuentan la iglesia, que llegan a la iglesia, van y vienen a la iglesia, y ellos dicen, tú necesitas de Cristo, aún no practicando ninguna de esas cosas, usted no hereda el reino de Dios, porque su naturaleza es adámica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces estos amigos que piensan que porque no hacen todas esas cosas, no se dan cuenta que sin Cristo uno no puede llegar a la salvación. Entonces, no se dan cuenta de su naturaleza, porque piensan ellos que porque no hacen nada malo, pues tampoco los van a juzgar. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Miren, en Romanos 3:10, dice la palabra, dice como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay nadie justo ni aun uno. Estando allá, no hay nadie justo. Por más que uno haga buenas obras, está destituido de la gloria de Dios. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense, entonces, todos hemos pecado. No es tanto por lo que puede ser una persona que haya sido recta toda la vida, pero salió de la desobediencia de Adán, entonces está destituido de la gloria de Dios. Le damos una alabanza al Señor. Miren, Isaías 1, en Isaías 1, del 15 al 18, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, imagínense la oración, yo no oiré.
siguiente, del 18. Lavaos y limpiaos, dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y dice el Señor: venid a mí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿quién es el único que puede quitar el pecado que había en nosotros, que hay en nosotros? El único es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Romanos 5, de 18 al 21, le damos una alabanza al Señor. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Le damos una alabanza al Señor. Hasta el 21. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Vean, todos adámicos llegamos a ser pecadores. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, o sea, cuando hubo todo eso, toda esa lista de pecado, sobreabundó la gracia. El 21, y dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿quién nos puede quitar a nosotros el pecado? Uno también. Se llama Jesucristo. Le damos una alabanza al Señor. Porque dice la Biblia en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Pero la paga del pecado es muerte. O sea, si cometemos todo eso, estamos muertos. Pero el mismo versículo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es la dádiva? Es un regalo de Dios. Entonces, nosotros, hay un regalo que Dios tiene para usted, querido amigo, que es regalarle a usted la salvación y regalarle a usted la vida eterna. ¿Cuántos de que lo creen? Damos una alabanza al Señor. Entonces, en Juan 1:10 dice la palabra del Señor, dice: a lo suyo vino. ¿Y qué es lo suyo? Él creó al hombre. Entonces dice la palabra: a lo suyo vino. A toda esa creación que él hizo, a lo suyo vino, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron, dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros? ¿Qué es lo que debemos nosotros de creer en el nombre? A los que recibieron, mas a todos los que le recibieron, recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, y sobre todo recibir el nombre sobre todo nombre dado a los hombres para que podamos ser salvos. Le damos una alabanza al Señor. Entonces, a lo suyo vino, y en el 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre. Vean, no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados por Dios. El mismo Dios es el que nos engendra. Entonces, me gusta mirar la historia, por ejemplo, de Abraham. Dios llama a Abraham y el Señor llama a Abraham con una voz. Escucha su voz, y cuando Abraham escucha la voz del Señor, Abraham hace
y obedece su palabra. Y cuando Abraham obedece su palabra, el Señor le dice: sale de aquí. Abraham era un hombre que vendía a ídolos, hacía ídolos. Yo creo que también era adorador de ellos. Pero le dijo el Señor: sale de aquí y vete a un sitio. Escuchó la voz y hoy en esta tarde el Señor te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando uno escucha la voz de Dios, le abre la puerta al Señor. Abraham obedeció al Señor y lo mandó a un sitio. Y por allá el Señor lo bendijo a Abraham. Y cuando lo bendijo el Señor a Abraham, también lo llenó de promesas. La Biblia está llena de promesas para usted, querido amigo, querido hermano. E incluso Dios le regaló un hijo a Abraham. Pero en ese regalo que Dios le dio, ese hijo, también le dijo: coge ese hijo y llévalo porque quiero que lo sacrifiques. La obediencia, Abraham cogió a ese hijo y se lo llevó. Y lo que me llama la atención es la obediencia de Abraham hacia esa acción. Le dijo al Señor: coge tu hijo y llévalo. Hoy hay muchos familiares que no conocen el Evangelio. Hay mucha gente que no conoce de Dios. Incluso hay hermanos que han perdido a sus hijos, que se han ido del Señor. Pero hermanos, yo veía ese sacrificio que Abraham hizo. Era como: entrégame tu hijo, entrégame tu familia, entrégame esa enfermedad que tienes, entrégame ese problema que tienes. Porque si lo podemos saber, el sacrificio, ese sacrificio no se podía hacer porque Isaac era daño. Entonces no podía él hacer ese sacrificio. Tenía que ser alguien superior, alguien que sea limpio, alguien que sea puro. Y esa limpieza y esa pureza solo la vemos cuando el Señor coge a María y le dice: lo que en ti está, del Espíritu Santo es. Entonces, solo podía hacer ese sacrificio, solo se podía hacer el sacrificio del Calvario, solo lo podía hacer alguien que sea superior, alguien que sea limpio. Porque en la antigüedad se hacía, la persona que cometía un pecado, esa persona tenía que hacer un sacrificio por el pecado que había cometido. Y esos pecados eran apartados, mas no eran quitados. Y resulta de que solo podía hacer ese sacrificio alguien que sea superior, alguien que esté limpio, sin mancha, alguien que sea superior. Entonces, podemos ver que dice, por eso Dios lo bendijo. Dice, entonces lo que veía en el sacrificio de Abraham era la fe que Abraham puso en la obediencia en ese sacrificio. La fe de que Dios no iba a tocar a ese hijo. La fe de que se lo entregaba y que Dios así iba a hacer. Si Dios se lo dio, porque eso lo iba a quitar. Porque Dios lo que da no lo quita. Muchas veces nosotros perdemos la bendición, pero Dios lo que da no lo quita. Entonces, nosotros debemos entregarle nuestra vida al Señor, dársela y que Él haga la obra como Él quiera. Le damos una alabanza al Señor. Entonces, ese sacrificio de atomizar no se podía hacer. Solo podía hacerlo alguien que sea superior, alguien que sea santo. Entonces, vemos en Isaías, le damos una alabanza al Señor. En Isaías 53, no, en Hebreos 10, el 8, del 8 al 10. Dice: sacrificio y ofrenda y holocausto de expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales
las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y esta es la voluntad, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Entonces, el único que podía quitar ese pecado del ser humano era un sacrificio, pero un sacrificio que lo hiciera alguien superior, alguien que lo hiciera. Dice el Señor, yo mismo iré y los salvaré. El mismo Jehová de la antigüedad es el mismo que vino a salvar al ser humano. Entonces vemos en Isaías 53, el 3 y 8. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Por qué el Señor fue despreciado? Porque los fariseos decían que el Señor se hacía semejante al Señor. Pero también podemos ver en Mateo 1:20, decía que se hacía similar a Dios o pensaba como Dios. Entonces en Juan 1:1 dice que el verbo fue hecho carne. Y en 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. El mismo Señor que habló atrás en la antigüedad venía a hacerse carne y era el mismo que venía a salvar al mundo. En Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. ¿Vio? Entonces, ¿por qué fue menospreciado? Porque él se creía igual que Dios, pero es que él era el mismo Rey de la gloria. Entonces el mismo Señor dejó su trono de gloria para venir a salvar al pecador, para venir a salvar al mundo. Y dice de Isaías, despreciado y desechado entre varones. Despreciado. Le damos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿quién llevó todo nuestro pecado? ¿Quién fue el que compró ese pecado? ¿Quién fue el que llevó todas nuestras ofensas? Las llevó el Señor Jesucristo en el Calvario. Él fue al que despreciaron, Él fue al que nosotros mismos lo humillamos, y nosotros mismos somos los que hoy recibimos bendición, porque solo Él es el que nos puede dar salvación, y solo Él es el que nos puede dar vida eterna. Entonces, el propósito en el Calvario fue morir por nosotros y darnos salvación y regalarnos la vida eterna. Romanos 5, del 9 al 10, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El único que nos puede salvar es Jesucristo. Entonces, el Señor, ¿cuál fue el propósito del Señor en el Calvario? Fue romper el velo que nosotros no podíamos entrar al lugar santísimo. Aparte de darnos salvación, aparte de regalarnos la vida eterna,
El Señor dice la palabra que nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Pero los sacerdotes solamente podían entrar al lugar santísimo solo el sacerdote. Pero en el Calvario el Señor rompió el velo. Y lo que ayer solamente podían entrar los sacerdotes, hoy nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Hoy nosotros podemos sentir la gloria de Dios. Y el único, miren que el versículo dice, y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Y aquel que murió en el Calvario es un rey, porque el único que puede ser rey es otro rey, ¿verdad? Entonces, el que murió en el Calvario es el Rey de Reyes y fue el Señor de Señores. Y Él es el que nos regala la salvación y Él nos regala la vida eterna. Le damos una alabanza al Señor. Él también, el propósito de Él fue, dice la palabra, que a Él le metieron por el costado, dice en Juan 19:34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Miren, otra de las cosas del propósito del Señor fue del costado. La mujer en el principio salió del costado, y en este versículo dice que del mismo costado salió sangre y salió agua. ¿El agua qué representa? El agua representa el Espíritu. La palabra, el agua representa el Espíritu Santo. Y la sangre representa lo que a usted la limpia, lo que a usted lo purifica, lo que Dios le quita el pecado. La sangre de Cristo es lo que a uno le quita el pecado del hombre en el bautismo. Entonces, ¿quién compró la salvación a la muerte? ¿Quién vino a luchar? Porque nosotros cuando pecábamos, nos íbamos directo a la muerte. Pero el único que nos dio salvación y nos da vida eterna se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Le damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Entonces, Él es el mismo Señor, es el único que nos puede redimir. Incluso cuando escuchábamos cuando hemos leído la palabra, y muchas veces vemos la historia de Barrabás y decimos, ¿por qué escogieron a Barrabás? ¿Y por qué no escogieron mejor al Señor Jesús si Él era santo? Pero es que al mismo Barrabás el Señor fue el que lo salvó, porque a Él lo quitaron para Él entrar. Y podemos ver que el único que nos puede regalar la salvación, nos puede regalar la vida eterna, se llama Jesucristo. Yo los invito a que se pongan de pie. La verdad, hermanos, que es bonito entregarle la vida al Señor, es bonito ver cómo Dios hace cosas grandes en los seres humanos. La sangre, el agua que le da a la iglesia. A la verdad que cuando nosotros llegamos aquí al Evangelio, nosotros llegamos perdidos, nosotros llegamos sin familia. Yo a la misericordia de Dios llegué separado, llegué sin familia, pero cuando Cristo entra en el corazón de la familia, cuando Cristo entra en la casa de uno, cuando uno le abre las puertas al Señor, el Señor restituye hogares, el Señor sana. Yo he visto aquí en la iglesia que el Señor ha sanado enfermos. Yo he visto aquí en la iglesia que el Señor me ha devuelto mi familia. Yo he visto aquí en la iglesia cosas grandes, cosas maravillosas. Yo he visto aquí en la iglesia, no es esta iglesia, el que da la bendición se llama Jesucristo. Por eso me gustaba la fe que le puso Abraham entregando ese hijo, la fe que le puso Abraham entregando esa familia, la fe que le puso Abraham entregando ese problema, esa necesidad. ¿Qué problema tienes tú hoy? ¿Qué necesidad tienes hoy? Ven, entrégale tu vida a Cristo.
Ven que el Señor te está llamando. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos permita seguir adorándole, sirviéndole, buscando su rostro y buscando su presencia. Soberano y eterno Rey de la gloria, tú eres grande, eres santo y eres digno, eres poderoso, Señor. Eres glorioso y eres victorioso, eres Rey de reyes y Señor de señores. Toda gloria, honra, alabanza y poder es tuya, bendito Jesús. Al poder en tu nombre, Padre eterno, cúbrenos con tu santo y bendito Espíritu, fortalécenos en ti. Al poder en tu nombre, Señor, eres santo, eres santo, eres santo. Gloria al Señor, gracias por su palabra, gracias por este tiempo. Creo que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo no se compara a lo que nosotros podamos hacer. Entregarle nuestra vida, dedicar nuestra vida a su servicio, sabiendo que, como dijo el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando somos jóvenes nos preocupamos por el trabajo, por esto, por lo otro, y al final vamos a llegar a su presencia solamente con las intenciones con que hemos hecho cada uno de las cosas que hicimos mientras estábamos con vida. Que el Señor nos permita ver la esencia, el verdadero propósito por el que Él nos salvó y nos rescató. Vamos a pedir que el Señor nos guarde, que cada día podamos interiorizar que esta vida solamente vale la pena vivirla para Él. Oremos, hermanos, damos por despedidos el culto y que el Señor nos guarde a cada uno hasta nuestros hogares. Bendito Rey de Reyes, Señor de señores, gracias te damos, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por el sacrificio del Calvario. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos rescataste, Señor, porque estábamos en tus planes. Te pedimos que tu luz, que tu palabra sea haciendo vida y cabida en nuestra vida, Señor, que nos guíe en cada uno de nuestros pasos. Guíanos, llévanos con bien, Señor. Hoy hasta nuestros hogares y cada uno de nuestros días, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una alabanza para el Señor.